Entonces, tengo el problema de agrupamiento o clustering. El agrupamiento o clustering es un proceso de agrupar datos en clases de acuerdo a los patrones observados, de manera que los objetos de un clúster mantengan similitud entre ellos y que al mismo tiempo cumplan con la propiedad de que sean muy distintos de los objetos de otros clústeres. Estos algoritmos básicamente buscan identificar la clasificación intrínseca de un conjunto de datos que, a diferencia del caso KNN, no están etiquetados. Estas son algunas de las características que hacen un buen clúster. Por ejemplo, escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pueden funcionar con poca información, pero también pueden funcionar con mucha información, vamos a decir, con problemas de alta dimensionalidad. Son independientes del orden de los datos. O sea, a mí no me interesa si es por ejemplo, una serie de tiempo que va desde 1991 hasta la fecha, o vamos a decir un banco de noticias, cualquiera que sea el banco de documentos, de datos que yo estoy utilizando, es independiente del orden de esos datos. Vamos a decir el proceso de generación de grupos. Entonces, tengo acá algunos parámetros que me permiten evaluar la calidad de los clústeres. En primer lugar, la propiedad de inercia, que me permite verificar que todos los puntos de un conjunto o de un clúster sean similares entre ellos mismos. Básicamente, la inercia computa la sumatoria de las distancias de todos los puntos de ese grupo con relación al centroide del mismo. Entonces, vamos a desagregar esto un poquito. Bueno, en primer lugar, yo no les había definido formalmente qué es un centroide. Bueno, un centroide, en términos de lo que nos interesa acá, de lo que nos concierne, viene siendo como el punto central de cada uno de los conjuntos que yo voy a seleccionar. En términos Lisbeth, probablemente más... ¿Aló? Lisbeth, disculpa una pregunta. Sí, Aquí lo que, digamos, lo que tendríamos que hacer es, o lo que se quiere hacer, si, a ver si estoy entendiendo bien, tenemos la base de datos dispersa y lo que queremos hacer es agrupar los datos en pequeños conjuntos donde sean las menores distancias. ¿O qué? sí. Tengo un conjunto de datos. Sí, cierto. ¿Quién me habla, por favor? Alejandro, Alejandro, sí, veo acá. correcto. Sí, Alejandro, gracias. Ok, yo tengo el conjunto de datos. Yo seleccioné el valor de K. Para yo tengo dos maneras de validar, o vamos a decir dos características que me permiten validar si yo estoy construyendo un buen clúster. Luego yo voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, tengo que la propiedad de inercia me permite verificar que los puntos de un conjunto sean, una vez que yo elegí el punto central que corresponde a ese, vamos a decir, a ese conjunto, lo cual hice de manera aleatoria, ese punto central se va a llamar centroide. Entonces, la inercia va a computar la sumatoria de las distancias de todos los puntos de ese clúster con respecto al punto central del mismo. O sea, esto lo llamamos distancia intraclúster. La idea es que todos los puntos que estén dentro de ese conjunto tengan una distancia mínima con relación al punto central. ¿De acuerdo, Alejandro? Esa es una parte. De acuerdo. Sí, 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 ¿Aló? entiendo, entiendo. Y, el, y, Okay. K, y Y entonces, K en mi sería segunda, el número de conjuntos. exactamente, el número de conjuntos que yo voy a construir, ya sea apegándome a cualquiera de las reglas que yo he seleccionado. Como había señalado anteriormente, no existe, vamos a decir, un criterio unánime para seleccionar la cantidad de clusters, pero ahí yo puse algunas de las reglas. La idea es que el proceso de construcción del algoritmo sea, vamos a decir, consistente con esas reglas
y que se verifiquen estas propiedades. Entonces, en esa misma línea tengo el índice de Dunn, que me permite evaluar las distancias entre clústeres, o sea, interclústeres. Este índice puede definirse por este ratio. Yo tengo el ínfimo de la distancia interclúster en el numerador y el supremo de la distancia intraclústers en el denominador. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería más conveniente para mí? ¿Tener un valor alto del índice de Dunn o un valor bajo? Alto no. Si yo les estoy diciendo, perdón. Alto no. Exactamente. Yo necesito, muy bien, un valor alto del índice de Dunn. O sea, yo quiero maximizar ese valor porque a mayor, o sea, mientras más alto, mejor será la calidad del clúster. ¿Cuál es la intuición de eso? Bueno, yo tengo que en el numerador está el ínfimo o mínimo de las distancias entre clúster dividida en el denominador por el supremo o máximo de las distancias intraclústeres. Si el valor del numerador es alto, entonces se verifica la propiedad de que los puntos ubicados en cada clúster sean distintos. Y si el valor del denominador es bajo, se verifica la propiedad de inercia que me dice que la distancia intraclúster es mínima. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta acá? Disculpe, ahí no podría quedar un punto fuera donde no queda cerca de ningún clúster. Perdón, no sé si... ¿Me escucha? Sí, Evelyn. Sí, ¿me escucha? Sí, la escucho. Que si el hecho de que la distancia intracluster sea muy amplia, no podría causar que haya algún punto que quede como muy distante de todos los clusters. Si la distancia intraclústeres es muy amplia. Ajá, como que... Bueno, si la distancia intraclúster es muy amplia, entonces ahí yo estoy teniendo un problema de la clasificación que hice en las categorías, en cada uno de los o sea, en mi fase de agrupamiento. Ok. Sí, gracias. Siempre. Bien, entonces, ya vamos a decir, a manera de un poco resumiendo, yo tengo que el algoritmo K-means, que ustedes entenderían que es bueno, ya yo lo puse aquí, así que no lo puedo preguntar. Es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que se emplea para clasificar objetos en determinada cantidad de clústeres. Esa cantidad vamos a llamarla K. Dado un conjunto de objetos, dígase un vector, vamos a llamarlo D, donde B sub n representa y B sub n representando los K-centroides de cada conjunto. De manera formal, un centroide, o sea, les decía antes que era que retuvieran ahí el concepto, como que si fuese una media, pero de manera formal es un punto en el cual coinciden los hiperplanos, vamos a decir, de acuerdo a la dimensión de la figura geométrica, que dividen un área en partes iguales. Vamos a decir que el centroide sería el centro de simetría de cada uno de estos clústeres. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar, luego de elegir la cantidad de clústeres, apegándome a una de las reglas, voy a seleccionar aleatoriamente los objetos que conforman los clústeres iniciales. Para cada uno de estos, el valor inicial del centroide va a ser x sub i, siendo x sub i los únicos objetos que van a pertenecer inicialmente a ese grupo o clúster. Entonces, luego yo lo que se va a hacer es asignar los objetos x sub i, o sea, vamos a decir las observaciones restantes, al centroide más cercano en función de una métrica, sea euclidiana, Manhattan, Minkowski, lo que se considere, o lo que el problema demande, vamos a decir.
Una vez que se asignan los objetos del vector de observaciones iniciales a determinado K-clúster, voy a hacer un recálculo de los centroides. Porque ustedes entenderían que yo debo realizar un recálculo de los centroides. Si de entrada yo los elegí de manera arbitraria y lo que hice fue agrupar un conjunto de puntos en torno a ellos. Porque no necesariamente las distancias son máximas. Exactamente, no necesariamente el punto que yo elegí como centroide de entrada sea justamente el que me está resolviendo el problema. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a ir realizando es, lo que voy a ir haciendo es repetir estos pasos, dígase el paso 3, donde yo asigno objetos al centroide más cercanos y recalcular el centroide, vamos a decir un conjunto de iteraciones, hasta que ya no haya más, vamos a decir, incentivo a que un punto salga de un conjunto. Acá lo podemos visualizar de manera gráfica. Tenemos de entrada este conjunto de puntos dispersos. Esos 3 pequeños puntos que ustedes observan aquí, vamos a decir en la parte inferior izquierda, el azul, rojo y verde, son los centroides que se han seleccionado de entrada. Entonces, la idea acá viene siendo que a partir de ese conjunto inicial representado por esos puntos dispersos, yo voy a identificar los centroides. Luego voy a construir el primer clúster empleando el criterio que yo haya, o sea, vamos a decir, eligiendo obviamente la cantidad y empleando el concepto de distancia. Y voy a realizar este proceso, vamos a decir, de actualización o de iteración, de construcción de clústeres hasta que no haya más incentivo a salir de determinada vecindad. Cuando yo hablo de vecindad, me refiero a la vecindad del centroide, que viene siendo, vamos a decir, el conjunto de puntos más cercanos al mismo. ¿De acuerdo? Hola, Lizeth, Sí. discúlpame que te interrumpa, pero es No. que quedé un poco confundido. Quisiera tal vez que si podría ampliar un poquito más en explicación. Lo que pasa es que, digamos, con esta de la reasignación de los centroides, digamos, ahorita como lo estoy comprendiendo es que de cierta forma nosotros, ¿verdad? Vamos a querer, digamos, el problema, digamos, visto desde la óptica del índice DUN sería como maximizar ese índice, ¿correcto? Sí. Y en ese caso, digamos, los centroides serían reasignados en función de maximizar ese indicador. Exactamente. Ok. Ok, entonces, ¿qué parte quisieras que abundara? No, era eso, o sea, porque... No, si tú necesitas que lo explique de nuevo, puedo volver atrás sin ningún problema. Ok, te agradecería. Lisette, Perfecto. a mí tal vez no me quedó tan claro la diferencia entre intercluster y intra, la distancia, Ok, perfecto. solamente Bien, para vamos verla. a enfocarnos en estas, vamos a volver un poco atrás. Yo, en primer lugar, vamos a decir que tengo un conjunto de puntos totalmente dispersos. Yo no conozco hacia qué clúster vamos a decir, cuál va a ser su target. Entonces, la primera parte es que yo necesito elegir cuántos clústeres yo voy a construir para esas observaciones. Entonces, les decía que no existe una regla unánime para llevar a cabo ese proceso de selección. Sin embargo, les puse algunas reglas que se utilizan más generalmente en la literatura empírica. Entonces, una vez que yo haga esa selección, imagínense que mi cantidad de clusters es 3. Yo elegí eso. Sin embargo, yo no sé cuáles son
considerando el tipo de datos que está acá y el tipo de algoritmo que estoy empleando, que es un aprendizaje no supervisado, a diferencia del algoritmo KNN, donde yo tenía de entrada una etiqueta, acá yo no la tengo. Entonces, yo tendría que, para cada uno de esos clusters o grupos o conjuntos, como quieran llamarle, que yo construí, vamos a decir en este caso 3, por ejemplo, yo debo identificar el centroide o punto central, punto de simetría de cada uno de esos conjuntos. Ese punto que yo identifiqué lo hice de manera aleatoria dentro de esa muestra. Ahora bien, una vez que yo hago la selección de ese punto, como fue un proceso completamente aleatorio, yo debo identificar cuáles son los puntos que se ubican en la vecindad de ese centroide. Cuando hablo de vecindad, me refiero a los puntos más cercanos de acuerdo a una métrica, o sea, a una distancia, generalmente, como les decía, euclidiana, aunque el debate se ha abierto aquí y ya no solamente se utiliza esa por la complejidad de los problemas. Bien, entonces tengo definido mi valor de K, tengo identificado un centroide. Ahora me toca trabajar con todos los puntos. Juan, si te puedes ir al slide de donde están las figuras. Exacto. Estoy ahora mismo en el segundo panel, donde dice asignar los clústeres. Una vez que yo haga esto, yo necesito agrupar todos los puntos que restan. Acá yo tengo 3 centroides, voy a conformar los grupos en función a eso y voy a ir haciéndolo en función de una distancia, porque acá, como les decía, se asume que los puntos que guardan o sea, en los cuales se minimiza la distancia, se asume que tienen mayor similitud, y ahí entra el concepto de distancia intraclusters, o sea, de la propiedad de inercia. De acuerdo, creo que Alejandro, no sé si Alejandro o William me hacían esa pregunta. Entonces, una vez que yo haga eso, ¿qué me resulta sensato pensar? Bueno, yo tengo esos puntos centrales, pero ¿cómo yo sé exactamente qué son los puntos centrales? Entonces, sin embargo, ellos me permitieron de entrada conformar esos clústeres que yo necesitaba construir. Ahora bien, ¿qué yo hago? Yo sigo un proceso iterativo con la cantidad de iteraciones que se necesiten hasta que no haya más incentivo, como ustedes pueden visualizar en el último panel, para que cualquiera de esos puntos se ubique en otro clúster, perdón. Y ya ahí estamos hablando de la distancia interclúster, o sea, la distancia entre clúster que debe maximizarse, como les decía cuando hablaba del índice de Dom. La pregunta dice Alejandro que si entendió bien que los centroides dependen de la cantidad K que uno define, pero que no hay una regla única para definir cuántos clústeres se van a hacer. Exactamente. La cantidad de centroides viene dada, recuerda Alejandro que el centroide viene siendo el punto de medio o un punto de simetría entre todas las rectas que tú puedas trazar dentro de ese clúster. Entonces, obviamente, tú vas a tener tantos centroides como cada grupo tengas. ¿De acuerdo? No sé si creo que había otra parte de la pregunta. Sí, que no hay una regla única para definirla. La cantidad K. Exactamente. Había un slide más para arriba que decía que yo puedo tener varias reglas para definirla. Una de las más populares es hay una thumb rule que me dice que yo voy a tener tantos centroides como los centroides establecidos en función de la raíz cuadrada de la muestra. Otra de las reglas establece que yo puedo hacer un proceso de validación cruzada. Hay un método de Elbow que es donde ustedes visualizarían como una curva con todas las observaciones y hay un quiebre
ahí les va a relacionar la cantidad óptima de centroides y por otro lado, en un eje, la suma de los cuadrados de las observaciones. Y eso me permite establecer eso. Y recuerda que siempre debe ser impar el valor de K. Bien. Lisette, no que moleste tanto. No hay molestias acá. Entonces, digamos, si la distancia intra es dentro del clúster y la inter es entre clústeres, ¿Sí? ¿cuál sería, digamos, la intuición del índice de Don? Porque es que tiene que ser, porque es que se tiene que maximizar esa distancia. Juan, si tú puedes irte al slide del índice de las propiedades, donde está la inercia y el índice de Don. Y me imagino que va a haber, que uno va a iterar hasta que encuentre el índice de Don más alto. Hasta que tú no tengas incentivos a que, básicamente, si tú lo pones por partes, te enfocas en que lo primero que debes hacer es construir los clústeres y que estas propiedades te van a permitir evaluar la calidad de esos clústeres. Entonces, yéndome directamente al tema del índice de Don, tú tienes ¿qué tú entenderías si tú llevas a cabo un agrupamiento? Tú esperarías, como he señalado, que los puntos que están dentro de un mismo conjunto tengan la mayor similitud entre ellos, medida en términos de una distancia. Entonces ahí hablamos de la distancia intraclúster, o sea, eso se minimiza. Mientras que si tú has hecho un buen proceso de clasificación, vamos a decir, has logrado entrarle bien al problema, se supone que los otros clústeres que tú tienes no tienen, o sea, vamos a decir, son categorías distintas, vamos a decir, enfocándonos, vamos a llamarlo K1, K2 y K3. Si K1 es lo suficientemente distinto de K2, significa que tú realizaste un buen, vamos a decir, un buen proceso de agrupamiento. Entonces, acá viene el índice de Don. Tú tienes que en el numerador tenemos el ínfimo o el valor mínimo de la distancia interclúster, o sea, a nivel de entre un clúster y otro. Vamos a decir el clúster K1 y el clúster K2. Y por otra parte, en el denominador tienes el supremo o el máximo de la distancia intraclústeres. Dígase la distancia de un centroide. O sea, aquí en el denominador estamos refiriéndonos a un solo clúster, mientras que en el numerador estamos refiriéndonos a el conjunto de clústeres que hemos formado. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Sí, ya, ahora sí yo creo que ya me quedó bien claro. O sea, entonces, en la medida en que este índice sea mayor, significa que yo estoy logrando que la distancia entre clústeres se esté maximizando, o por otro lado, si lo veo desde el lado del denominador, que la distancia a nivel interno de un clúster se esté minimizando. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, perfecto. O sea, se me viene a la mente, no sé, la agrupación de países con características, no sé, países en desarrollo y países en subdesarrollo. Entonces, los países subdesarrollados deben tener características más similares y cuando se compara con los desarrollados debe haber una distancia más grande. Lo que pasa es que ahí ya tendrías un problema, vamos a decir, híbrido, en el sentido de que de entrada tú estás haciendo lo que se llama una clasificación booleana, que tú tienes que, ya estás clasificando a un país como desarrollado o no desarrollado. Entonces, esto es más como para un problema donde tú no tienes etiquetas. Por ejemplo, las noticias generadas en tiempo real. Que tú no sabes a dónde va cada cosa, con qué encabezado se relaciona, pero ya en este caso que me señalas, estás haciendo de entrada un criterio de selección que pertenece o no pertenece a un grupo. ¿Ok? Ok, perfecto. Y vale destacar que no necesariamente estos algoritmos, vamos a decir,
sean completamente puros. Algunos de ellos caen, caen como en híbridos, donde tú puedes mezclar clasificación booleana con un algoritmo KNN o K-means. ¿De acuerdo? Hola. No sé si puedo continuar. Ah, bueno, sí, claro, adelante. Una consulta, Lizeth. ¿Qué define la clasificación? Es decir, vos decís que este algoritmo está haciendo con objetos que son de clasificación no supervisado. Y ahorita que él hacía la pregunta sobre los países, vos hablabas de que eso depende de la clasificación. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para establecer la clasificación del algoritmo? Daniela. Sí. Sí, Daniela. No sé si parece que no me di muy bien a entender, porque a lo que me refería era que ya cuando estás estableciendo de entrada que un país es desarrollado o no desarrollado, estás creando una etiqueta. Si recuerdas el primer ejemplo que di de los correos legítimos y correos spam, ya de entrada tienes una etiqueta, como una especie de clasificación booleana o función o pertenencia que si tienes ciertas características, entra en este grupo, si no las tiene, no. Ahora bien, si tú pones, vamos a decir el caso en que, por ponerlo de alguna, vamos a decir, tratar de figurarlo de alguna manera, si tú empiezas a poner características y sin establecer que se refieren a un país u otro, o tal vez imagínate que te pasaron algo y te dicen, Daniela, toda esta información pertenece a diferentes países. ¿Cuáles tú entenderías que serían desarrollados? ¿Cuáles tú entenderías que no serían subdesarrollados? No. Ya ahí tienes, si te fijas, tienes un problema tienes una diferencia en que no estás creando una etiqueta de entrada. No sé si me doy a entender. Sí, entonces los datos que no tienen etiqueta podemos decir que son los que tienen una clasificación de no supervisado. Exactamente. Okay. Ya esto es aprendizaje no supervisado. Ok. Gracias. Ya siempre. Bien, y una pregunta ahí, o digamos un comentario entonces, esa clasificación en el algoritmo no supervisado se va a dar en base a las características de la observación. O sea, yo de entrada no le digo, mira, este es un país desarrollado y este es un país no desarrollado, por seguir el ejemplo de ahorita, sino que simplemente yo veo este país y dado las características del clúster, va a determinar, va a hacer los clústeres determinados en países que tengan características similares, más o menos esa es la idea. Y entonces lo va a clasificar. Ok. Por ejemplo, esto es muy popular en el tema de clasificación o sea, creo que el ejemplo más intuitivo es el de clasificación de imágenes. Por ejemplo, formando imágenes como si fuese un rompecabezas desarmado, que tú lo tiraste encima de una mesa y tú dices cuál pieza se parece más a otra. Ahí tú tendrías un problema vamos a decir, una especie de problema de clustering, por tratar de decirlo de alguna manera. Tú tratas de identificar las piezas que más se parecen entre ellas. Imagínense esos rompecabezas donde ustedes tienen que armar el cielo o el mar, que todo se parece. Entonces, ahí sí tendrías como ese tipo de problema de agrupamiento. ¿De acuerdo?